Estimados amigos, como todos los domingos, Johan Ramírez Chávarri en vuestro programa Presente y Futuro por la señal de Best TV, de Best Cable Televisión. El día de hoy tenemos un gran invitado, tenemos al abogado Alejandro Antonio Salas Segarra, quien fue ministro en la época del gobierno del presidente Castillo. Doctor Salas, muy buenos días, bienvenido a Best TV. Muy buenos días, doctor Johan, un gusto de saludar. A ver, como le decíamos, lo vemos bastante activo, comunicando por Bamisa Radio. ¿Es correcto, doctor Salas? Bueno, sí, se me ha dado la oportunidad de poder, más que en realidad comunicar, es un editorial ya respecto del análisis de la coyuntura política, de pronto nacional, internacional, hacer un editorial, un pensamiento, digamos, político, una reflexión todas las semanas. Así que, bueno, si de pensar y opinar se trata, creo que estamos dentro del marco de un derecho, pues que es el derecho a la opinión. Así que ahí estamos, ¿no? ¿Cómo resume usted su tiempo como ministro? ¿Qué de bueno el expertise en positivo le resultó, teniendo bastante comunicación con la población en su gestión, en el tiempo, en el gobierno? ¿Qué sabrosa resultó esa experiencia? Bueno, muchísimas gracias, porque es la primera vez que me preguntan el lado positivo, ¿no? Y el lado positivo ha sido mucho, Johan. En realidad, yo sigo visitando las regiones del país y el aprecio y el cariño de la gente es muy grande, porque saben que uno actuó con corrección, saben que uno puso todo el esfuerzo para poder lograr algún tipo, ¿no es cierto?, de estabilidad en un gobierno que se encontró con una conflictividad política muy grande. Y que bueno, traté de dar lo mejor. Quienes me conocen saben que soy un demócrata carta cabal. Yo inicié siendo ministro hablando de democracia y defendiendo la democracia, y terminé como ministro defendiendo también la democracia. Creo que eso es algo muy valioso para mí. Haber trabajado y haber servido al país ha sido un honor. He trabajado con muchísimo esfuerzo. Lo que se vio fue el lado de la conflictividad política, el lado de defender, ¿no es cierto?, el lado de un gobierno que había sido electo en urnas. Pero a nivel de los ministerios en los cuales se me encargaron las carteras, se hicieron gestiones maravillosas, ¿no? Se hicieron gestiones dentro del marco de los valores. Jamás fui observado siquiera por Contraloría en alguna de mis funciones. Jamás fui llamado al Congreso como ministro para ser interpelado o censurado. Así que la experiencia fue muy grata, pero sobre todo por el reconocimiento de la gente cuando uno camina con absoluta libertad por las calles, ¿no? Doctor Salas, nos damos cuenta de que el tiempo resulta ser la mejor respuesta de aquella actividad que uno haya realizado, ciertamente, porque en su momento había digamos, pues el doctor Salas es quien fervientemente defiende un gobierno que tiene esas connotaciones de vicios de corrupción y todo ello, ¿no? Pero hay que resaltar en el tema de lo que uno, cuando abogado, juramenta a razón de pertenecer a la orden, defender la Constitución y las leyes. Y esto vemos que usted lo está replicando siempre en cada entrevista que da. ¿Tiene previsto Alejandro Salas participar en política, postular al Congreso en el periodo que vendría? Mira, Johan, yo ya he postulado al Congreso. Es más, en estos momentos yo soy accesitario en el Congreso. Vaya. Quedé en cuarto lugar de 3 que entraron por Lima, por Somos Perú. Ay, caramba. Pero yo te digo, y te lo digo con absoluta seguridad y sinceridad, o sea, la política siempre es un campo de vocación de servicio. Mi profesión es el derecho, vivo y siempre he vivido y me he desarrollado como abogado, pero la política es un acto de desprendimiento, así lo veo yo, ¿no? Como un acto de desprendimiento. Y si me siento político, me siento preparado en política, y quien nace político muere político. O sea, yo de la política no me voy a retirar sino más. Por lo menos me verán hablando. O sea, creo que la política se practica desde cualquier lugar. Hasta parado en un kiosco de periódicos comentando sobre política, uno hace política. Ahora, de volver a postular, por supuesto que no lo descarto. Yo creo que todavía hay vida. Tengo 46 años y si Dios me regala vida y salud, me gustaría darle más a mi país. Qué bueno escuchar eso, doctor, porque de un tiempo a esta parte, sin echarle la culpa a la población, pero se espera mucho de nuestros políticos y muchas veces
se nota de que quienes están ejerciendo la vida política como tal no vienen con una preparación previa, ¿no? Entonces sale, y es mucho que se resalta sobre todo en las maestrías de gestión pública, donde participan gerentes y muchas personas que están en el día a día de la actividad pública como parte técnica, pero es la cuestión política lo que te lleva a tomar decisiones en ello. Me imagino que ese grado de convivencia suyo con su ámbito familiar, ¿qué tan complicado resultó en su momento siendo ministro? Fue muy duro, yo te digo que fue muy duro. Yo dentro de la familia tenía el apoyo, pero también tenía las recomendaciones de mi esposa, quien me hablaba que vaya con tranquilidad, porque veía que del lado de al frente, ¿no es cierto?, digámoslo así, el ataque era muy duro, ¿no? Y por supuesto, al yo ser vocero del gobierno, pues enfilaron sus baterías conmigo, ¿no? Y fue muy duro. Mis hijas, por supuesto, iban al colegio, un colegio particular al cual siempre han ido, ¿no? Y por supuesto que había que hablarles mucho, porque, como te digo, la política es un acto para mí de desprendimiento. Como bien tú dices, hay mucha gente que llega sin valores, sin principios, gente que llega a ocupar un cargo en cualquier institución, ¿no es cierto? Fundamentalmente cuando son personas que son electas en urnas, que no tienen la preparación suficiente, y por supuesto que eso daña al país. Sin embargo, a mí me tocó en un rol, digamos, asumir un peso muy fuerte, de un presidente que necesitaba muchísima ayuda, de un presidente que tenía mucho desconocimiento por parte del país, pero que democráticamente la Constitución lo puso ahí. ¿Qué necesitaba? Gente que lo ayude. Entonces él tuvo gente que lo ayudó, tuvo gente que lo perjudicó, que quiso robarle al país, y tuvo gente que lo aconsejó mal, ¿no es cierto? Entonces, en esos lados era un gobierno muy, muy difícil. Yo le decía a mi esposa muchas veces, si yo me voy, o sea, ¿qué va a pasar con el país? Este señor necesita ayuda. Si no lo dejo, ¿quiénes van a entrar? ¿Quiénes van a venir? Entonces yo tenía algún lado de fortaleza en cuanto a mi vocería, y que él la entendía. Yo presenté mi renuncia en 3 oportunidades con él y no me dejó ir, ¿no? Entonces esa, digamos, era una parte de una fortaleza que yo tenía para poder decirle, anda, digamos, tranquilo y por el camino correcto, ¿no? Sin embargo, pues, hubo gente que él designó mal, gente que no estuvo preparada para poder asumir cargo, que era gente sin valores, ¿no es cierto?, que ya se han declarado delincuentes de mando medio, que ahora lo señalan y que están libres, ¿no? Y gente que seguramente lo aconsejó muy mal con el tema de leer el 7 de diciembre una irrupción constitucional, lo que se constituyó un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado de lectura, ¿no? Ciertamente, ¿no? Ahora, el gobierno actual, ¿cómo se ve? Porque le comento, me ha llamado mucho la atención lo que ha opinado el congresista Anderson. Refiere él que en cifras económicas este gobierno está peor que el anterior, digamos, o sea, en cuestiones de manejo. ¿Cuál es su percepción de Alejandro Sala respecto de ello? Yo no tenía claro eso desde el mes de mayo. Yo empecé a hacer un análisis porque las cifras, Johan, son públicas. Entonces, al anterior gobierno la etiqueta que tenía era una etiqueta de un gobierno corrupto. Y negro, que no podía seguir más, ¿no es cierto? Pero no se miraba de fondo, porque esa era la etiqueta que tenía y esa era la etiqueta con la cual el anterior gobierno tenía que luchar. No se miraba de fondo las cifras, no se miraba de fondo, digamos, lo que el país necesitaba para ir avanzando. El BCR, las cifras que había en el gobierno de Castillo para el crecimiento de este año, en proyección del 2022 y lo que iba a suceder en 2023, era un crecimiento económico del país de 2.6%. Entró Dina Boluarte, quien ha sido mi compañera de gabinete, yo le tenía un año a mi costado, y las cifras de manera inmediata en el primer trimestre bajaron a 0.9%. Hoy han bajado a 0%. Mañana, ¿en dónde estarán? Estarán en déficit. Entonces, igual, el gasto de capital, el gasto de inversión pública ha disminuido mucho. Entonces, yo creo que este es un gobierno, bajo mi punto de vista, que es, si el anterior gobierno era un gobierno incapaz, como le llamaban, pues este es mucho más incapaz, ¿no es cierto? Las cifras lo dicen, o sea, los números están ahí, no son datos, son cifras, vayan y revisen. Entonces yo creo que es un gobierno que tiene a la ciudadanía adormecida, ¿no es cierto? Y que bueno, y que finalmente en algún momento seguramente habrá algún catalizador que llevará a tomarles conciencia que lo mejor que necesita el país es un adelanto de elecciones, pero un adelanto de elecciones
con el respeto a las instituciones electorales, porque ya se quiere golpear al Jurado Nacional de Elecciones, ya se quiere golpear lo que es la designación de la OMPE y la RENIEC con la Junta Nacional de Justicia, o sea, y podríamos seguir hablando mucho más. Johan, me has tocado un punto que en realidad, digamos, yo creo que sí, o sea, lo que dice el congresista Anderson, con quien muchas veces hemos discrepado y hemos conversado en el Congreso de la República, de diversas materias, seguramente con una oposición mía hacia él y él hacia mí, por distintos temas, pero creo que las cifras son exactas y está diciendo la verdad, ¿no? Ciertamente, ¿no? Porque pasa a veces de que mucha de la gente que opina respecto de ello diría, oye, opinar eso no es político, ¿qué estás hablando? Lo otro era un caos, un desastre, pero no confundamos pues esa etiqueta, ese estigma que había respecto del otro gobierno. Y claro, bien usted lo dice respecto de las cifras. Ahora bien, en el tiempo, en lo que usted conoce y ha viajado en el interior del Perú, ¿se vendría un extremo mayor? Vale decir, por poner en contexto, el partido que lleva el acrónimo de Antauro resultaría ser una posibilidad de extrema en una siguiente elección. ¿Cómo ve Alejandro Salas aquello que puede acontecer respecto de que la población está, pues, digamos, a razón de ver sangre posterior a una elección? ¿Qué es lo que percibe Alejandro Salas en tanto ha recorrido el Perú en ese tiempo como ministro? Bueno, primero, yo creo que no hemos tenido una reforma política, ¿no es cierto?, integral, que nos permita hacer que los partidos políticos nos den un mejor menú electoral. Tenemos ya por ley lo que son las elecciones primarias, que ojalá se den en este nuevo proceso electoral para hacer una depuración. Pero si las cosas siguen con las mismas reglas con las que estaban antes y con las que hemos venido siguiendo los procesos electorales, yo creo que sí, nos jugamos el riesgo de recordemos algo, ¿ya? Nada. Recordemos que Pedro Castillo, antes de leer el mensaje que lee, que finalmente lo termina llevando donde está, ¿no? Y lo lee de manera inconsulta, y lo lee, creo yo, dándole la espalda a quienes realmente quisimos ayudarlo y dejando de escuchar a quienes realmente quisimos ayudarlo. Él salió de su gobierno con un 33% de aprobación. Y es una población, es un 33% de la población que seguía una agenda que ese gobierno había ofrecido, una agenda social, ¿no es cierto?, vinculada a los mejores derechos laborales, a no precarizar los derechos laborales, a de pronto revisar la Constitución en alguno de sus campos. Es válido en democracia poder ejercer propuestas. Esas demandas que otros las rechazan, tienen que saber esos que las rechazan, que el 33% del Perú, fundamentalmente en el sur del Perú, ¿no?, donde se concentra la cantidad de esos ciudadanos, sigue todavía con las expectativas de esa demanda. Entonces, sí, por supuesto que, digamos, si no sale una voz sensata que recoge estas demandas, si no sale una voz que realmente les diga a estas personas, sus demandas son válidas y yo las quiero trabajar, no sin radicalismos, no sin sangre, no sin amenazas al Perú, no sin insultos. A mí, con todo respeto, para mí, Antauro Humala es una persona que por supuesto está en política, ha purgado prisión, pero no es una persona que sea equilibrada para poder manejar al país. O sea, también tenemos que decir las cosas como son. O sea, el país no necesita de orates, ¿no? Entonces, tenemos que ser sensatos en eso, ¿no? Y poder, por supuesto, decirle al electorado, generar conciencia electoral, que lo que se vaya a elegir más adelante tiene que ser algo que tenga sensatez, sobre todo para lo que necesita el país. Así que sí corremos el riesgo, por supuesto, de un Antauro o de pronto algo peor, ¿no? Y eso es algo que el extremo, digamos, el otro extremo, que es el extremo de la derecha en el país, no se da cuenta, ¿no? Cierto, que finalmente nos está llevando a esto también. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Hay que tener bastante cuidado con lo que se está buscando. Todas las reformas que se han hecho en el Congreso hacia la Constitución, fundamentalmente eliminando la cuestión de confianza, eliminando el referéndum y otras, hay que ver ahora a qué Congreso le va a llegar. Porque todo lo que han hecho ahora para pasar el momento, vamos a ver qué Congreso viene. Si viene un Congreso peor, vamos a ver qué van a hacer con todas esas reformas, modificaciones e interpretaciones que le han hecho a la Constitución, que podrían ser muy riesgosas para la democracia del país. Ciertamente, ya estuvo acá el colega abogado Antero Flores Arao y decía, él replicaba y le comentaba, ¿no? Le decían, don Antero, este Congreso es el peor, espérate el que viene. Y nos damos cuenta de que el que viene y el que viene y el que viene y el que viene, o sea, estamos yendo cada vez más abajo, ¿no?
Doctor Alejandro Antonio Salas Segarra, le damos las gracias por habernos dado su tiempo familiar del día domingo y de escucharlo y de saber de que usted es un ferviente defensor de la democracia y siempre activo, dando respuesta como se debe, ¿no? Nunca, particularmente hay que resaltar, en el tema del debate, siempre ha habido esa altura en lo que respecta a sus declaraciones. Palabras finales, Alejandro. Simplemente agradecerte, Johan, agradecer a Vez Cable, a tu programa Presente y Futuro, y por supuesto, como bien dices, uno, si ha sido un actor político, le tenía que dar la cara al país, dejando de ser actor político, y si el país le pedía explicaciones al anterior gobierno, creo que he sido uno de los pocos que ha seguido saliendo a dar explicaciones dentro de lo correcto que se hizo y por supuesto señalando lo incorrecto. Ciertamente. Así que yo creo que de eso se trata en el país, de saber darle la cara al país y mirarlo, pero sobre todo mirar al país cuando uno tiene una conciencia tranquila y sabe dormir tranquilo. Pero el país necesita de mucha gente con valores y ojalá que las logre encontrar en el próximo proceso electoral. Te agradezco mucho y te debo una visita en tu escenario. Así es. El compromiso termina, mijita, un compromiso deportivo que tiene la próxima semana, esta y la otra más, y la que viene, y estaré dispuesto para poder estar contigo en el set. Excelente, Alejandro. Nuevamente reiteramos las gracias. Dicho esto, nos vamos a un corte comercial reiterando este agradecimiento para el colega Alejandro Antonio Salas Segarra. Siguiente entrevista después del corte.